Buenas tardes, gracias una vez más por su participación y bueno, hoy vamos con la clase de ECMO en síndrome de estrés respiratorio. Así que hoy es 2 de noviembre del 2021, 8 minutos, así que damos inicio a esta presentación. Bueno, buenas tardes Lucio, te dejamos la palabra. Gracias, Néstor. Sí, en realidad yo le puse esta clase de ECMO en distrés, pero vamos a hacer algunas alusiones también a otros requerimientos de ECMO respiratorio, en definitiva. Es decir, de lo que vamos a hablar ahora es del ECMO veno-venoso. La próxima clase, que es insuficiencia cardíaca, vamos a hablar del ECMO veno-arterial. Bien. Voy a intentar dejar esto en... Bueno, este trabajo publicado por Ferguson en el 2012 sale a colación de lo que se había realizado previamente, que eran los criterios de Berlín cuando se juntaron en Francia para los nuevos criterios de distrés. Y ya acá empieza a aparecer, como ustedes ven, en el distrés, ¿se ve la flechita? ¿Sí? Bien. En el distrés severo, como necesidad, no solamente un volumen ventilatorio bajo, un volumen corriente bajo, sino además allá agregan como probablemente útiles a los bloqueantes neuromusculares, al óxido nítrico, a la ventilación de alta frecuencia, al ECOR, que ahora vamos a charlar un poquitito de esto, y al ECMO. Este trabajo yo ya se los había mostrado, fue el primer trabajo hecho en distrés, y fue hecho por Seipol, que es uno de los que diseñó las membranas de oxigenación extracorpórea junto con Kolobov, y que le fue muy mal. Fueron 90 pacientes con una mortalidad terriblemente elevada, menos del 10% de sobrevida en ambos grupos, pero ya dijimos que ese estudio tenía algunas críticas que eran ECMO-B a todos, que todos tenían anticoagulación muy profunda, con ventilaciones muy elevadas todos, más de 10 mililitros kilo, y además seleccionaban pacientes hasta el 9º día. El primer trabajo con soporte extracorpóreo, si bien no fue ECMO, fue COR, que mostró beneficios, fue este hecho por Gattinoni. Ustedes se acuerdan que yo les dije que Gattinoni era uno de los discípulos de Kolobov, justamente. Y en este estudio que fue observacional de Gattinoni, hacía que algunos pacientes que hacía reposo pulmonar les ponía un soporte con ECOR, que es como un ECMO, solamente que en vez de oxigenar solamente lava CO2, y los ponía con un flujo que era el 20 o el 30% del gasto cardíaco. Con esto lograba parámetros de reposo pulmonar con 3 a 5 respiraciones por minuto, PIP entre 15 y 25, y presiones inspiratorias menores de 35 si se podía. Y con esto demostró que mejoraba la función pulmonar en un 72% de los pacientes, y además había una sobrevida del 48% de los pacientes. Esto fue hecho en el año 79. Ahora, ¿cuál es el rol entonces del ECMO en la falla respiratoria? Obviamente la tenemos que utilizar en la hipoxemia refractaria, cuando además queremos hacer ventilación protectiva, porque muchas veces cuando la hipoxemia es refractaria y hacemos ventilación protectiva y con esto no resulta, y a pesar de que hayamos hecho prono, hayamos hecho eventualmente reclutamiento, aunque ahora vamos a discutir un poquitito de esto. Se le cortó. Lucio, ¿escuchás ahí? No, sí, no sé qué pasó, No sé, ahí te escuchamos, ¿eh? pero llegué hasta... porque me sacó la pantalla. No sé por qué te sacó la pantalla. A ver, ahí te la inicio de vuelta. Ahí lo veo, ¿eh? Ahí lo estoy viendo, ¿no? Ahí estoy viendo, ¿eh? Yo no la veo. Ahora sí. Ok, ok. Había llegado a esta diapositiva, no sé si se había alcanzado a escuchar esta. No sé. Yo no la escuché del todo.
Bien, decía que el rol el ECMO en la falla respiratoria es fundamentalmente para tratar no solamente la hipoxemia refractaria, aquella que a pesar de haberlo puesto al paciente en prono, relajantes neuromusculares y con ventilación protectiva, no nos está alcanzando para mantener una disponibilidad de oxígeno adecuada. Y la otra es cuando ya con la ventilación protectiva, aún así las presiones son extremadamente elevadas, produciendo injuria pulmonar, y entonces en estos casos debemos hacer una ventilación ultraprotectiva con reposo pulmonar, y en este caso la única forma de hacerlo es o con ECOR o con ECMO. Estas son las recomendaciones de la ELSO para ventilación mecánica con los pacientes que están en ECMO. Como verán, lo más importante de esta diapositiva es que ellos en las primeras 24 horas lo ponen con una sedación profunda, pero en las próximas 24 o 48 horas la sedación debe ser menor, y tratando de que no tenga sedación a las 48 horas. Nosotros intentamos muchas veces esto, a veces se logra, y en otros casos tenemos que volver a una sedación más profunda. Este estudio fue el primer positivo para ECMO, fue el César, que ya lo vimos en algún momento, y que elegían pacientes entre 18 y 65 años con un score de Murray mayor de 3 o con una hipercapnia descompensada. Y estos eran... ¿me están escuchando? Sí, 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 se escucha bien. escucha bien. Me salió un cartelito que decía que podían no estar escuchándome por eso. Estos iban a un centro especializado en ECMO en Gran Bretaña, y el resto eran atendidos en otros centros que también tenían estándares de calidad para distrés. Este dio resultados muy buenos, la sobrevida fue significativamente superior en los pacientes que utilizaron ECMO, pero la discusión de este trabajo fue fundamentalmente si era el centro que podía hacer esto porque era hiperespecializado en ECMO o no. Lo cierto es que ellos ventilaban a los pacientes con una presión inspiratoria pico de 20 centímetros de agua, una PIP de 10, y los mantenían con una frecuencia respiratoria de 10 por minuto, con una fracción inspirada del 30 al 40%. Como se discutió tanto el hecho de que el diseño del estudio había sido para un centro hiperespecializado y se podía reproducir en otros estudios, se diseñó este otro trabajo que es el EOLIA, que también ya lo discutimos, el cual se hizo en Europa y que se tuvo que suspender tempranamente porque vieron que no era beneficioso el uso de ECMO, porque si bien la sobrevida era mayor en los pacientes que utilizaban ECMO que los que no lo utilizaban, no era estadísticamente significativa esta diferencia, y no justificaba el gasto, el costo económico para esta sobrevida. Lo cierto es que cuando uno mira el endpoint secundario, esta P sí es significativa, y ahora vamos a ver de qué se trata este endpoint secundario. Fíjense, ya lo habíamos discutido en la charla anterior, pero fue la randomización que se hizo para este estudio. El estudio control, es decir, los que no estaban en ECMO, tenían un manejo convencional para el distrés, todos ellos con ventilación protectiva, 6 mililitros kilo del peso ideal, con PIP adaptada y tratando de que la presión plató no sea mayor de 30. En algunos casos utilizaban óxido nítrico, pero si el paciente mantenía una saturación menor de 80 por más de 6 horas, a pesar de usar maniobras de reclutamiento, de óxido nítrico inhalado o prostaciclinas, y el prono, y si aún así no mejoraban, los pasaban al grupo con ECMO. Es decir, hubo un crossover muy importante de pacientes de este grupo que pasaron a este grupo. Y aún así, los que pasaron de este grupo a este grupo sobrevivieron más que los de este grupo específicamente. Este otro trabajo, en realidad, no tenía un grupo control, simplemente era para ver cómo se utilizaba y cómo eran los valores fisiológicos y de ventilación mecánica en distintos centros que hacían ECMO. Así que se enrolaron centros en Melbourne, en París y en Sydney. Ellos descartaban a los pacientes que habían tenido ECMO por menos de 24 horas, a los que no daban datos suficientes o en los que habían participado en el estudio anterior, en el EOLIA, en el que habíamos dicho. Vieron que previo al ECMO,
la mayoría de los pacientes tenían más de 30 centímetros de agua de presión de meseta, y una vez que los conectaban en ECMO, las presiones de meseta eran muy pocos los pacientes que mantenían estas presiones de meseta. En general, la mayoría de ellos empezaba a tener presiones de meseta cercanas a 24 o 27 centímetros de agua. Lo mismo ocurría con el volumen corriente. Inicialmente, la mayoría de los pacientes que no estaban en ECMO requerían volúmenes corrientes mayores de 6 mililitros kilo, es decir, no se lograba la ventilación protectiva fundamentalmente por la rigidez del pulmón, y que esto iba disminuyendo cuando los colocaban en ECMO. Con los niveles de PIP no hubo demasiada diferencia, sí requirieron mucho más PIP, obviamente mientras no estuvieron en ECMO, pero posteriormente la mayoría de los pacientes también requirió algo de PIP para mantener capacidad residual funcional. Vemos también que en este estudio, previo al ECMO, el volumen minuto fue elevado, y cuando entraron en ECMO, bajan los volúmenes minutos, lo mismo que la frecuencia respiratoria, y se produce una liberación del volumen, aumentando nuevamente el volumen minuto, ya cuando iban el día 22 a 28 del ECMO. La mayoría de los pacientes previo al ECMO ventilaron en volumen control, y mientras estuvieron en ECMO, ventilaron la mayoría de ellos en APRB o CPAP, y el resto, la mayoría de ellos utilizaron también CPAP, presión control. Lo que ellos vieron es que además les iba peor a los pacientes que utilizaban más de 12 de PIP, como vemos acá, y la otra cosa que también mostró una diferencia significativa fue el hecho de que aquellos que tuvieron una driving pressure mayor de 15 también se morían más. En el 2020 aparece un metaanálisis que es un estudio de revisión del CESAR y del EOLIA, donde ven que en el radio de riesgo se ve a favor justamente del estudio CESAR y del EOLIA, y esto se manifiesta con una sobrevida mayor en ambos estudios en el grupo que había utilizado ECMO. En COVID pasó una cosa muy particular. Las primeras informes de pacientes en ECMO les fueron muy mal. Hubo una mortalidad muy alta cuando se utilizó ECMO en China. Sin embargo, cuando llega la primera ola a Europa y Estados Unidos, esto se revierte y tuvieron una mortalidad en ese momento del 35% global. En la segunda ola, esto, una mortalidad del 35%. En la segunda ola, ya la mortalidad asciende al 45%, que esto es lo que tenemos habitualmente nosotros en los pacientes con distrés. Pero lo interesante de este estudio de corte internacional es que vieron que a los pacientes que les iba peor eran los pacientes que tenían más de 70 años, a los pacientes que eran inmunocomprometidos, a los pacientes que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los pacientes que habían hecho un paro antes de colocarlos en ECMO, o aquellos pacientes que iniciaron con un veno arterial y después pasaban a veno-veno arterial o al veno-venoso. Entonces, ¿cuál es el beneficio que nos puede dar el hecho de utilizar ECMO en la falla respiratoria? Ustedes saben que nosotros tenemos una adaptación muy buena a la falta de oxígeno, como muestra este estudio que se hizo en el Everest. Sin embargo, cuando tenemos una patología que aumenta el peso del pulmón, generando un pulmón con mayor ganancia de líquido, lo que ocurre es que en este grupo de pacientes hay una pérdida de la capacidad residual funcional, y por ende el volumen para insuflación es mucho menor que en los pacientes normales. Esto hace que a medida de que perdemos capacidad residual funcional, nuestra compliance va disminuyendo. Y lo que se vio es que los pacientes con distrés tienen una compliance normal, pero con un área mucho más baja de pulmón para insuflar. A esto se le llamó el pulmón de bebé,
que en realidad, de niño, en realidad, que se compara a lo que requeriría de volumen un niño de 7, 8 años. El Baby Lung era justamente la adaptación de un volumen subfisiológico para un paciente adulto. Esta pérdida de la capacidad residual funcional, como lo muestra este estudio, genera que cuando nosotros estamos en supino, las presiones sobreimpuestas sobre la zona dorsal y en relación a la inserción del diafragma en la zona dorsal lleva a zonas de atelectasia que generan mucha mayor tracción en ese sector, y es donde el peso húmedo es mayor por simplemente una incidencia gravitatoria sobre esto. Es decir, como cualquier esponja que uno la pone con agua, el agua se va hacia abajo, en definitiva. A esto se le denominó el pulmón esponja. Pero el problema es que en la zona dorsal, justamente cuando el paciente está acostado, es donde también por gravedad va casi toda la sangre. ¿Se me cortó o se nos cortó? ¿Se le cortó? Sí, se ve que sí. Hola, Lucio. Se le va a haber cortado la señal. Esperamos un segundo a ver si me solicita unirse nuevamente. A ver, vamos a mandar un WhatsApp. No pagó el internet ese. Llevaron hasta la antena. Llévenle en una antena. Que ponga por fibra óptica. Que vaya a la estación de servicio, le va a salir más barato. ¿Sí? Ahí los está escuchando a todos. Bien. Ahí te comparto nuevamente la pantalla, Lucio. Estamos. ¿No se ve mi pantalla ahí? No, no se ve. Sí, Doc, yo sí la puedo ver. Sí, Lucio, la imagen sí, vos no. No, está bien, no importa. Habíamos llegado hasta acá, no sé si se había escuchado esto. Sí, había Sí, dicho hasta algo el de pulmón atelectasia. esponja. Ok, perfecto. Les decía entonces que esto genera que en esas áreas justamente donde el peso gravitatorio es mayor, es donde también mayor circulación de sangre hay, y esto lleva a que haya áreas donde se produzca shunt, es decir, áreas que pasa la sangre sin tener contacto con los alvéolos para producir una adecuada oxigenación. El tema es que además el mismo volumen de insuflación para un pulmón normal no es lo mismo que para un pulmón que está enfermo con un Baby Lung, como ven acá. Esto genera que con la pérdida de la capacidad residual funcional, ahora lo que vamos a ejercer es una distensión mayor de acuerdo a la pérdida de capacidad residual funcional que tengamos, generando fenómenos de strain y strain, que para ser claros son fenómenos de tensión aumentada en un sector del alvéolo y de distensión en otro sector del alvéolo. Esto implica que si nosotros tenemos un alvéolo cerrado y el de al lado es normal, casi toda la ventilación la va a recibir el que es normal, generando una insuflación mayor en este sector, generando un aumento de aproximadamente 3 o 4 veces la presión que debería estar recibiendo ese alvéolo. Y esto deforma de alguna forma los alvéolos y también las células de colágeno, las fibras de colágeno, generando estas afectaciones de tensión aumentada y de tracción. Este fue el primer estudio que avaló la ventilación protectiva. Este es el estudio de la ART Network, del grupo norteamericano. Sale
casi juntamente con el de Amato, y lo que ellos hacen es ventilar pacientes en el grupo de estudio con 6 mililitros contra un control de 12 mililitros. Todos mantienen una presión en la vía aérea de 17 mililitros, el mismo nivel de PIB en ambos, pero mostraron que aquel que se ventilaba con 6 mililitros tenía una mortalidad del 31% contra el 39%, casi 40% del grupo control, y menor cantidad de fallo orgánico. En 2011 publica este estudio Alejandro Brun, en el cual él toma un paciente y ve cómo la hipótesis es que el volumen es el mayor determinante de los ciclos de reclutamiento y desreclutamiento. Es decir, que se insufle el pulmón y después colapse. Lo tengamos que abrir de nuevo y vuelva a colapsarse. Todo esto genera una fatiga de este sector del alvéolo, llevando a la producción de pérdida del surfactante y además a la producción de elementos inflamatorios. Esto se llama biotrauma en definitiva. Y lo que vemos acá es el mismo paciente con 6 mililitros kilo y con 12 mililitros kilo. Lógicamente, con menos mililitros necesita más frecuencia respiratoria, pero con la misma PIP. Y si bien puede haber algo de reclutamiento mínimo, esto también lleva a áreas que se abren y que después se van a volver a cerrar, llevando a los ciclos de reclutamiento y desreclutamiento. Cuando él los mide en el tomógrafo como peso seco y peso húmedo, lo que ve es que hay áreas del pulmón que tienen, tanto en los 6 como 12 mililitros, que las áreas son las mismas normalmente aireadas. Se te corta el audio, Lucio. Lucio. Está con problema de conectividad. Muy mal. Sí. Ahí estás de vuelta. Ahí te comparto la pantalla. Segundo. Okay. ¿Ahí se ve? No. Ahí teóricamente se tendría que estar viendo. Ahí sí. Ahora. Okay. Ahí sí. Les decía que lo que él muestra, evidencia que con 6 o 12 mililitros las áreas son bastante similares, pero la diferencia es que cuando él pone 12 mililitros kilo, como en este caso, primero que aumenta las presiones esofágicas, lógicamente, pero además el hecho de que este drive de presión, esta diferencia de presión que se genera acá, es lo que genera las áreas de cierre y apertura, llevando a mayor proceso inflamatorio. Por eso es que el mismo grupo de él promueve después un estudio en el cual hacen ventilación con 4 mililitros para disminuir estos efectos del reclutamiento y desreclutamiento cíclico. El grupo control tiene ventilación protectiva con 6 mililitros, mientras que el grupo de estudio usa 4 mililitros kilo. Y como ven, la frecuencia respiratoria lógicamente tiene que aumentar para el que tiene 4 mililitros kilo, pero las driving pressure o diferencia o presión de trabajo, como lo quieran llamar, es mucho menor en el que usa 4 mililitros kilo. Y esto es estadísticamente significativo. Hay otro estudio, el de Slutsky, que también hace lo mismo, pero esta vez con 3 mililitros kilo, y para eso utiliza un removedor de CO2, el ECOR, que yo les había dicho anteriormente, y muestra que, bueno, primero el tiempo de internación es menor en el grupo que utilizó la ventilación hiperprotectiva, pero además muestra que no hay diferencias significativas en el winning en el paciente que utilizaron con 3 mililitros kilo. Este trabajo hecho también por el grupo de Alejandro Brun, que fue el trabajo con el que nosotros hicimos la parte práctica de ECMO en Chile,
la idea es ver si en apnea o casi apnea hay menos inflamación del pulmón, justamente evitando estos procesos de cierre y apertura. Utiliza 4 cerdos para esto. Hay un cerdo que todos tienen la misma preparación, pero hay un cerdo que lo ventilan con ventilación de 7 mililitros kilo con PIP de 5. Hay otro que es no protectivo con un BT también de 10 mililitros kilo y PIP de 5. Hay otro que hacen ventilación protectiva con 6 mililitros kilo y 10 de PIP, todos con ECMO obviamente, salvo el control, que es el que está con 7 mililitros, que es el primer cerdo, y el cercano a la apnea, que lo hacen con PIP de 10 y manteniendo una driving pressure no mayor de 10. Y lo que ellos encuentran es que, bueno, lógicamente el que no se injurió, el pulmón está normal, pero los otros que le hicieron un distrés, que esto se lo hicieron con solución fisiológica, el que tenía ventilación no protectiva está hecho un desastre. Como ven, inflamación por todos lados, hay líquido por todos lados, hay ya membranas hialinas en algunos sectores. El que hacía protectivo también tiene mucha inflamación, mientras que era el cercano a la apnea tiene mucha menos inflamación, y además ellos dosaron también citoquinas en lavado broncoalveolar y era mucho menor en el que era cercano a la apnea. También tenemos que tener en cuenta que en este concepto de reposo pulmonar es fundamental que el paciente no haga los swing de presión que suele hacer cuando hace esfuerzos inspiratorios importantes, y por eso es que probablemente los bloqueantes neuromusculares demostraron también una disminución en la mortalidad cuando los utilizamos. A este trabajo original después se le agrega el trabajo de Yoshida, que lo que hace es anatomía patológica de los pacientes que habían estado con relajantes neuromusculares versus los que no los habían estado, y muestra mucho menos fenómenos de inflamación en los que habían recibido relajantes neuromusculares. Bueno, el trabajo de Gehring ha mostrado también una disminución en la mortalidad en los pacientes que hacían prono precoz, ¿sí? Y por más de 16 horas. Este estudio fue el PROCEBA, y se ponían los pacientes con PAFI menor de 150, que requerían FIO2 más de 60 y que requerían más de 6 de PIB. Otra cosa que es importante cuando nosotros vamos a ventilar pacientes es tratar de mantener una driving pressure que se mantenga por debajo de 15, y esto sale de este estudio de Amato del 2015, en el cual muestra un aumento exponencial de la mortalidad cuando se supera la driving pressure mayor de 15. Recuerden que esto es compliance menos PIP, o podemos usar como sucedáneo plató menos PIP. Todos estos conceptos nos tienen que llevar a pensar en que lo que nosotros queremos hacer es justamente poner al pulmón en reposo y que el paciente haga el menor esfuerzo inicialmente para evitar los procesos inflamatorios del pulmón. Estos son distintas recomendaciones por distintos estudios de cómo ventilar a los pacientes en ECMO venovenoso. Estas son las de las ELSO, las que ya habíamos visto. Esta es la del estudio César, en el cual tienen una PIP entre 10 y 15, con una plató entre 20 y 25 y una frecuencia respiratoria de 10. El estudio REVA tiene más de 10 de PIP, entre 20 y 25 de plató y entre 8 y 20 de frecuencia respiratoria, y el EOLIA tiene más de 10 de PIP, 24 de plató y entre 10 y 30 de frecuencia respiratoria. Nosotros generalmente tratamos de ventilar con 5 o 4 mililitros kilo, PIP de 10 y frecuencia respiratoria de 10 y FIO2 al 40. Salvo un paciente que nos ingresó hace 2 semanas que lo tuvimos con 2,5 mililitros kilo, y la verdad que tampoco anduvo tan mal, al menos inicialmente. A veces cuando nosotros ponemos a los pacientes en ECMO, inicialmente parece que mejora mucho la oxigenación, pero después empieza a caer la oxigenación, y lógicamente esto muchas veces nos desespera. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el racional fisiológico de esto? Cuando nosotros ponemos un paciente en veno venoso,
lógicamente mejoramos la concentración venosa de oxígeno, disminuimos la concentración de dióxido de carbono venoso, y esto lleva a alterar la vasoconstricción pulmonar hipóxica que se había producido por la hipoxemia previa. Esto genera shunt. Pero además de esto, nosotros ponemos al pulmón en reposo, y al poner al pulmón en reposo, disminuimos la presión en la vía aérea, y además nos aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, pero además este retorno venoso puede producir algo más de edema pulmonar y llevar a producir el colapso alveolar, lo mismo que la disminución en la presión en la vía aérea. Además, el gasto cardíaco, al haber más áreas de shunt por este colapso, genera una caída en la saturación. Y también, cuando nosotros lavamos CO2 en un paciente en ECMO, ahora el CO2 no se metaboliza todo en el pulmón, sino que también se lava en la membrana, y esto disminuye el cociente respiratorio, y por la ley de los gases alveolares, al disminuir el cociente respiratorio también disminuye la presión alveolar de oxígeno, y a veces esta presión alveolar de oxígeno puede ser menor que la arterial y generar colapso pulmonar, generando más áreas de shunt y obviamente peor saturación. Pero no solamente vamos a utilizar el ECMO en la falla por distrés, sino también lo podemos utilizar en otras situaciones. Por ejemplo, como muestra este estudio en el cual la sobrevida es elevada, en el asma refractario, por ejemplo, en aquellos que no podemos hacer ventilación protectiva, se nos ponen muy hipercápnicos y las presiones picos son extremadamente elevadas. En este estudio lo que vemos es que justamente previo a colocarse en ECMO, fíjense, la frecuencia respiratoria del paciente fue elevada, después disminuyó cuando se puso en ECMO, la fracción inspirada de oxígeno fue elevada inicialmente, cuando el paciente entra en ECMO también disminuye la fracción inspirada, pero lo más importante, disminuye la driving pressure cuando nosotros lo ponemos en ECMO. Esta fue una pacientita nuestra, fíjense el pH, 7,17 de pH, 90 de CO2, y con esto, bueno, ya tenía un láctico de 26, y con esto mantenía presiones pico de 65 a 70. Así que la pusimos en ECMO, y bueno, este es el seteo ventilatorio después del ECMO. Fíjense cómo ya había bajado el end-tidal CO2, aunque todavía seguía atrapando, ¿no? Esta es nuestra pacientita. Inicialmente estuvo, y bueno, a las 48 horas la extubamos, y 24 horas después le sacamos el ECMO. También se puede utilizar en las neumonías unilaterales cuando la hipoxemia es muy severa, ¿sí? Fíjense, este paciente tiene además ventilación diferencial, tiene intubado solamente un bronquio en este caso, y en estos casos también se podría utilizar, así como también se puede utilizar en las fístulas broncopleurales bilaterales cuando son refractarias a los drenajes. Esto suele ocurrir en algunos pacientes con trauma severo. Pero también tenemos que acordarnos que si el paciente no muestra ningún signo de aireación después de un tiempo, esto es una paciente con aspiración masiva, debemos limitar el tratamiento o suspenderlo por futilidad, en definitiva. Pero no tenemos que perpetuar al paciente en ECMO si en realidad no tiene una evolución favorable. Igual hay recomendaciones en algunos centros de la Argentina, de hecho, hay dos tipos de pacientes con distrés. Uno con un pulmón húmedo, en el cual habitualmente le hacemos balances negativos, responden bien a la PIP, y con ECMO mejoran mucho, y al 7º día generalmente ya recuperaron la oxigenación y los podemos decantar rápidamente y sin ningún inconveniente. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que es sobre todo consolidación, y en estos pacientes suelen durar mucho más el tiempo de weaning para ECMO, y bueno, lógicamente necesitan PIP menores porque lo que ya está cerrado no lo vamos a abrir, pero hay dos grupos de pacientes, y muchas veces el paciente con consolidaciones puede llevar mucho más tiempo de ECMO.
También el ECMO se puede utilizar venoarterial, pero cuando lógicamente no nos está alcanzando con el veno venoso o porque además también tenga una falla cardíaca. Pero tenemos que tener en cuenta en estos casos que también tenemos que hacer ventilación protectiva con 6 a 8 mililitros kilo. Hay que reducir la ventilación minuto si el flujo sanguíneo es bajo, porque esto puede producir una alcalosis pulmonar. Hay que tener la cautela de que la PIP alta puede generar fallo ventricular derecho, y hay que favorecer mayor nivel de PIP frente a la falla ventricular izquierda para disminuir la precarga, en definitiva. Se cortó Lucio. Hola, Lucio. Lucio, ¿me escuchás? Sí. Ahí te comparto nuevamente la pantalla. Quedamos acá, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Les decía que cuando necesitemos utilizar el veno arterial porque la hipoxemia es refractaria o porque tenga falla ventricular, tenemos que tener en cuenta de que, bueno, la alta PIP nos puede alterar o producir falla ventricular derecha, pero a su vez, mayor nivel de PIP puede también beneficiar la falla ventricular izquierda disminuyendo la precarga. Y en caso de oxigenación diferencial, durante el ECMO venoarterial, lo que tenemos que intentar es reclutar los pulmones para mejorar la función pulmonar, en definitiva. Bueno, ya como conclusión, ustedes ya saben que existe poca evidencia sobre el manejo ventilatorio de los pacientes en ECMO, porque todavía está discutido el rol real del ECMO en la falla respiratoria. Y ante la falta de evidencia, lo que debemos tratar de hacer es utilizar el racional. Recordar siempre que cuando nosotros utilizamos altos niveles de PIP, podemos estar afectando o aumentando la poscarga del ventrículo derecho, y que a veces en la falla ventricular izquierda el aumento de la PIP puede disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Bueno, terminé por fin. Les pido disculpas por lo cortado de la clase, pero bueno. No hay problema, no fue es, tanto. No fue es tanto. dificultoso. Este es el problema de Bien. vivir en una chacra. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Si se entendió algo? Sí, no fueron tanto los cortes, ¿no? Se pudo subsanar, así que se entendió, al menos. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La gente de Viedma Hola, está conectada. Hola, Lucio, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, bien, bien. Sí, Muy sí, te buena escucho. presentación, como siempre, muy didáctica. Quería saber si nos podía contar un poquito algún detalle sobre su experiencia en COVID, tanto en las dos etapas, con pulmón hepatizado y cuando empieza, ¿no? Que todavía no está tan rígido. ¿Cómo lo han manejado, no? Sí, mira, nosotros en general, para mantener un paciente mucho tiempo en ECMO se necesitan recursos no solamente humanos, sino también económicos, porque hay que estar cambiando la membrana en forma frecuente. Nosotros en general no dejamos en ECMO más de 20 días a los pacientes. Así que, si bien nuestra sobrevida en COVID hemos utilizado en 4 pacientes, 5 pacientes, 4 de ellos fueron venos venosos y uno fue veno arterial. De eso 2 fallecieron. Pero lo cierto es que la mayoría de ellos los pudimos desvincular, aún los que fallecieron.
El planteo en esto es si no te deberían haber quedado más tiempo para ver si evolucionaban definitivamente la fibrosis. Los vimos después evolucionar la fibrosis, en definitiva. Pero bueno, el planteo de esto es si a veces hay que dejarlos más tiempo para tolerar la fibrosis. Cuando los pacientes tienen fibrosis, además, uno tiene que tolerar saturaciones hasta de 70, mientras que la concentración arterial de oxígeno sea mayor de 13. Nosotros a los 2 pacientes que wineamos, uno de ellos al día 13 y otro al día 16, si no me equivoco. Uno de ellos era porque ya le habíamos cambiado 2 membranas y no estaban autorizados por la obra social, y la otra porque consideramos que ya estaba con una fibrosis severa y que no iba a retrogradar, aunque eso puede ser discutido, pero fundamentalmente porque el recurso económico y humano es muy difícil mantenerlo después de los 20 días para nosotros. En relación con la gente del Italiano y Basta Rica, ellos han tenido hasta 120 días conectado a un paciente, la mayoría se mueren, pero bueno, han tenido un caso, por ejemplo, que ha sobrevivido después de 120 días y lo han podido winear del ECMO. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, uno va buscando las experiencias, como yo le digo, la cocina del ECMO, ¿no? La experiencia que nos brindas vos es indudable el campo de batalla. De lo que hemos estudiado y preguntado, lo más difícil es, y que en todos lados lo recomiendan, es realizar un ECMO precoz. Es muy difícil tomar una decisión en un paciente ante los 7 días, 4 días están hablando, poner semejante movilización, pero bueno, los mejores resultados están ahí. Creo que la selección del paciente es crítica acá, ¿no? Sin duda, eso es lo fundamental. Mira, nosotros en general, los retardos, ayer, de hecho, teníamos un paciente para poner en ECMO y 4 horas después de que se solicitó, nos autorizaron. Cuando nos autorizaron, ya para nosotros no tenía criterio ya de ECMO en ese momento. Un shock cardiogénico, por ejemplo. Pero lo que sí es fundamental es que sea lo más precoz posible. De hecho, si ustedes ven la diferencia de sobrevida que tuvo el César con el Eolia, tiene que ver con esto. El Eolia tiene criterios más duros para poder conectarlos en ECMO. Recuerden que el César decía menos de 100 de PO2 por más de 6 horas, mientras que el Eolia era menos de 80 de CO2 por más de 6 horas. Esa escasa diferencia pudo haber generado también alguna diferencia en la mínima diferencia que hubo en mortalidad entre uno y otro trabajo. Pero sí es fundamental el momento, porque lo importante de esto no es tanto oxigenarlo, es no injuriar el pulmón en definitiva, poner el pulmón en reposo lo antes posible. Sí, sí, en eso es clarísimo en todos los manuales, evitar Billy a full, con todos los esfuerzos, porque después ya es irremontable. Con respecto a Eolia, en mortalidad dio limítrofe. Después hicieron algunos otros análisis tipo bayesiano que con el tiempo va mejorando. Estamos en una curva y ese 009 va a Sí, ser significativo en poco tiempo. exactamente. Ese estudio que sale posteriormente, el bayesiano, bueno, fue un poco para tratar de emparentar con los datos con los del César, en definitiva, ¿no? Lucio, una consulta. ¿Cuántas pacientes embarazadas con COVID estuvieron en ECMO en la institución? No, una sola. Una sola. En realidad se nos había pedido el traslado para otra paciente, pero en ese momento no hubo personal de enfermería, así que no la pudimos aceptar. Era una paciente del hospital. Bien, ¿y cómo fue la evolución de la que tuvimos en la institución con el embarazo y demás? Mira, en realidad este fue veno arterial, si bien tenía también hipoxemia, la dificultad mayor fue la de la miocarditis. Y en general las miocarditis, la sobrevida es alta, que fue el caso de esta chica. Pero lo cierto es que tampoco tuvimos tantos problemas con la que era lo que nosotros consideramos que íbamos a tener como complicación. De hecho, pensamos que íbamos a tener que dar todo el soporte con una lateralización hacia la izquierda de la paciente y esto no fue así. Es cierto que no toleraba la lateralización hacia el lado derecho, pero
pero tampoco la tuvimos que estar todo el tiempo soportando hacia el lado izquierdo. Estaba en decúbito supino y aún así no tuvo demasiado compromiso por colapso de la vena cava con la cánula de aspiración. Bien. ¿Llegó a término el embarazo? No sé si me escuchaste, Lucio. Se perdió. Sí, llegó a término ese embarazo. ¿Llegó a término? Bien. ¿Y alguna secuela, tanto el bebé como la paciente? Que nosotros Lucio. sepamos, no. No está, Bien. no. Hoy con muchos problemas de conectividad. Bueno. Damos un segundo a ver si se puede conectar Lucio ya para cerrar la clase. Me está mandando por WhatsApp que no se puede conectar, así que bueno. Bueno, si quedan alguna consulta, alguna pregunta, tienen el contacto del doctor, o la próxima clase podemos dejar unos minutos para evacuar cualquier duda sobre esta presentación. Así que desde ya, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo el martes que viene. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, adiós, gracias. Hasta la Chao. próxima clase, adiós. Reaparecí. Chao. Chao, Lucio, gracias. Chao. Chao, chao.